Todo comenzó en el momento menos esperado, cuando un comentario aparentemente inofensivo empezó a circular entre productores, músicos y personas muy cercanas a la dinastía Aguilar. Un comentario que al principio parecía otro rumor más de la farándula mexicana, pero que con el paso de las horas fue tomando una fuerza inquietante, porque no hablaba de celos artísticos ni de egos juveniles, hablaba de dinero, de herencias, de una fortuna familiar que durante décadas se había mantenido envuelta en silencio, respeto y una imagen pública casi intocable, y en el centro de ese murmullo aparecían dos nombres que nadie imaginó volver a ver enfrentados de esta manera, Ángela Aguilar y Majo Aguilar. Al inicio, muchos pensaron que se trataba de exageraciones, porque hacia afuera todo parecía cordial, sonrisas medidas, declaraciones correctas y una narrativa de unión familiar que siempre ha sido cuidadosamente protegida. Pero bastó que una frase malinterpretada, una reacción incómoda y una ausencia demasiado evidente en un evento clave para que las preguntas comenzaran a acumularse sin respuesta. Y ahí fue cuando surgió la primera duda incómoda que nadie quiso formular en voz alta: ¿qué estaba pasando realmente entre Ángela y Majo cuando las cámaras no estaban grabando? La polémica no estalló de inmediato, se fue cocinando lentamente, como esas historias que parecen pequeñas hasta que de pronto lo invaden todo, porque mientras Ángela seguía proyectando una imagen de éxito, juventud y control absoluto de su carrera, Majo comenzaba a recibir una atención distinta, una atención que incomodó a más de uno dentro del círculo familiar, y ese contraste fue interpretado por muchos como el inicio de un conflicto silencioso que no tenía que ver solo con la música, sino con el lugar que cada una ocupaba dentro del legado Aguilar. Lo que pocos sabían en ese momento es que el verdadero punto de quiebre no estaba frente al público, sino en conversaciones privadas donde el apellido pesaba más que cualquier nota musical, donde se hablaba de derechos, de decisiones tomadas hace años y de acuerdos que, según versiones cercanas, nunca fueron tan claros como se hizo creer, y ahí apareció una palabra que encendió todas las alarmas: fortuna. A partir de ahí, los rumores dejaron de ser simples especulaciones para transformarse en un escándalo que nadie esperaba, porque se empezó a decir que Ángela habría expresado su molestia por ciertas decisiones relacionadas con el patrimonio familiar, decisiones que, desde su perspectiva, no reflejaban el esfuerzo ni la exposición mediática que ella había cargado durante años, mientras otros, según su entorno, estaban comenzando a beneficiarse de un apellido que no habían defendido de la misma manera ante el público. Esta versión, por supuesto, fue rápidamente cuestionada por personas cercanas a Majo, quienes aseguraron que el conflicto no tenía nada que ver con envidia ni con protagonismo, sino con algo mucho más profundo y delicado, algo que había sido arrastrado por generaciones y que ahora explotaba justo cuando ambas estaban construyendo su propio camino artístico, y esa contradicción solo avivó más la controversia. En medio de este caos narrativo, surgió una supuesta confesión que lo cambió todo, una frase atribuida a Ángela en una conversación privada que, según quienes la escucharon, revelaba una verdad que hasta ahora se había mantenido oculta, porque no hablaba solo de dinero, hablaba de reconocimiento, de jerarquías familiares y de una sensación constante de cargar con un peso que otros no veían. Y esa frase, filtrada de manera estratégica, fue suficiente para que el público comenzara a tomar partido, sin conocer aún la historia completa. La reacción fue inmediata y brutal, porque mientras algunos defendían a Ángela argumentando que nadie entiende la presión de crecer bajo un apellido legendario, otros se volcaron a favor de Majo, señalando que el talento no debería medirse por herencias ni por privilegios, y en esa división el conflicto dejó de ser privado para convertirse en una polémica pública que nadie dentro de la familia supo cómo detener. Lo más inquietante es que, cuanto más se intentaba minimizar el tema, más detalles salían a la luz, como si alguien estuviera decidido a que esta verdad oculta finalmente se revelara, y cada nuevo dato abría un bucle aún más perturbador, porque no aclaraba el conflicto, lo hacía más confuso, más humano y más doloroso, dejando claro que aquí no había villanos evidentes, sino heridas antiguas que nunca sanaron. Personas que estuvieron presentes en reuniones familiares comenzaron a hablar de tensiones incómodas, de silencios largos y de miradas que decían más que cualquier declaración pública,
Y aunque nadie confirmaba nada de manera oficial, el ambiente se volvió tan denso que incluso los más cercanos evitaron pronunciar ambos nombres en la misma frase, como si hacerlo pudiera detonar algo irreversible. En este punto, la pregunta ya no era si existía un conflicto, sino que tan profunda era la fractura y hasta dónde estaba dispuesta a llegar cada una para defender su lugar dentro de una historia que no solo pertenece al pasado, sino que define el futuro de toda una dinastía. Y justo cuando parecía que todo estaba dicho, surgió una nueva versión que cambió por completo la perspectiva y dejó al descubierto que la supuesta confesión de Ángela no era una queja, sino una advertencia. Según esta versión, Ángela habría expresado que el verdadero problema no era la repartición de la fortuna, sino la manera en que se estaba reinterpretando la historia familiar para beneficiar a ciertas narrativas, y que eso, para ella, era una traición más grande que cualquier conflicto económico, una traición que tocaba directamente la memoria de quienes construyeron el apellido desde cero, y esta revelación abrió una grieta aún más profunda en la percepción pública del escándalo. Mientras tanto, Majo habría reaccionado desde un lugar completamente distinto, asegurando que su lucha nunca fue por dinero ni por protagonismo, sino por el derecho a existir artísticamente sin ser comparada ni desplazada por una estructura familiar que siempre pareció tener favoritos, y esa postura, lejos de calmar las aguas, intensificó la controversia porque puso sobre la mesa una verdad incómoda que muchos prefirieron ignorar durante años. A partir de ahí, cada gesto, cada silencio y cada palabra fue analizada como si escondiera un mensaje cifrado, y el público comenzó a preguntarse si esta historia tenía realmente un punto de retorno o si estábamos presenciando el inicio de una ruptura definitiva dentro de una de las familias más emblemáticas de la música mexicana, una ruptura que ya no podía maquillarse con discursos de unidad. Lo más impactante es que, cuando parecía que la polémica había alcanzado su punto máximo, surgieron nuevos testimonios que apuntaban a decisiones tomadas mucho antes de que Ángela y Majo fueran figuras públicas, decisiones que habrían sembrado las semillas de este conflicto sin que nadie lo notara, y esa revelación hizo que todo cobrara un sentido distinto, porque ya no se trataba de un pleito reciente, sino de una historia heredada. Y justo cuando el espectador cree que ya entendió todo, aparece un último giro que obliga a replantear cada versión escuchada hasta ahora, porque la supuesta confesión de Ángela, esa que encendió el escándalo, no habría sido una acusación directa contra Majo, sino un intento desesperado por frenar algo que, según ella, estaba a punto de salirse de control y afectar a toda la familia de una manera irreversible. Personas del entorno aseguran que en reuniones privadas el ambiente se volvió irrespirable, no por gritos ni enfrentamientos directos, sino por frases cargadas de doble sentido, por silencios estratégicos y por miradas que dejaban claro que la confianza estaba rota, y en ese punto Ángela habría comenzado a expresar una incomodidad que llevaba tiempo acumulando, una sensación de que su esfuerzo, su disciplina y la presión mediática que ha cargado desde muy joven no estaban siendo tomadas en cuenta al momento de hablar del legado Aguilar. Lo que encendió aún más la polémica fue que, según estas mismas fuentes, Ángela habría dejado claro que no estaba dispuesta a permitir que se reescribiera la historia familiar de una manera que, desde su perspectiva, diluía el trabajo de quienes sostuvieron el apellido durante décadas, y esa postura fue interpretada por algunos como arrogancia, pero por otros como una defensa feroz de algo que considera suyo por derecho, no solo económico, sino simbólico. Y al final queda claro que este conflicto no se cierra con explicaciones ni con silencios, porque cuando se mezclan familia, dinero y orgullo, las heridas no desaparecen, solo se esconden, y lo que hoy parece calma puede ser solo la antesala de una verdad aún más fuerte, una de esas que cuando sale a la luz ya no se puede detener y cambia para siempre la forma en que se mira a todos los involucrados.